Hola, mis emprendedores de la felicidad, sean todos bienvenidos a una nueva historia de iWalkies, la empresa de la felicidad. Amigos, hoy nos adentraremos en una historia que desafía los límites de la realidad. ¿Alguna vez has imaginado un barco de guerra que desaparece ante tus ojos y reaparece en otro lugar, incluso en otro tiempo? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero esto, mis queridos amigos, es conocido como el experimento Filadelfia. Un misterio que involucra a científicos, marineros, y teorías de la relatividad de Einstein. ¿Fue un intento real de hacer que un barco fuera invisible? ¿Hubo viajes en el tiempo involucrados? ¿O es solo una leyenda urbana? Prepárense para adentrarse en este enigma que desafía la lógica y la razón. Comencemos el viaje. Todo comenzó en los años 30 y 40, en plena Segunda Guerra Mundial. En ese momento, la ciencia y la tecnología estaban en su punto álgido, y la Marina de los Estados Unidos no se quedó atrás. Imaginen a un grupo de científicos brillantes inspirados por las teorías de dos gigantes, Nikola Tesla y Albert Einstein. Estos genios de la ciencia exploraron la posibilidad de hacer desaparecer un barco de guerra de los radares enemigos. ¿Cómo? Utilizando los principios de la relatividad y el electromagnetismo. El Dr. Franklin Reno fue el hombre detrás de la idea. Imaginen una conversación en la que propone a la Marina de Estados Unidos que podrían hacer que sus buques de guerra sean invisibles a los radares enemigos. Basándose en las teorías de Einstein sobre la relación entre el electromagnetismo y la gravedad, Reno propuso un audaz plan: envolver un barco en un anillo electromagnético para que se volviera indetectable para los radares enemigos. ¿Y qué hizo la Marina estadounidense? Bueno, no solo aceptó el desafío, sino que también contrató a técnicos privados para llevar a cabo este experimento ultra secreto. Los técnicos se pusieron manos a la obra, instalando generadores misteriosos, rodeando el casco del barco con metros y metros de cables eléctricos y dotando a Luz Eldridge, nuestro barco protagonista, de complejos dispositivos electrónicos. Y la fecha escogida para la prueba inaugural fue el 22 de julio de 1943. Imaginen el escenario: un barco militar, un anillo electromagnético, y un grupo de científicos ansiosos por demostrar que podían hacer desaparecer esta mole de acero. Pero aquí viene la parte intrigante: cuando activaron los generadores, algo inusual sucedió. El barco fue envuelto en una extraña neblina de color verde, y desapareció ante los ojos atónitos de los presentes. Sin embargo, no todo fue una maravilla. Este experimento tuvo un precio. Los marineros a bordo de Luz Eldridge experimentaron alteraciones mentales y desórdenes físicos aterradores. ¿Qué les ocurrió a estos hombres? ¿Y cómo pudo un barco de guerra desvanecerse en el aire como una ilusión? Las preguntas estaban sobre la mesa, y la Marina tenía que buscar respuestas. Pero eso fue solo el comienzo, mis amigos. El experimento Filadelfia tiene mucho más por revelar. Después del primer experimento en julio de 1943, la Marina de los Estados Unidos no podía simplemente dejar las cosas así. A pesar de los problemas mentales y físicos que experimentaron los marineros, decidieron darle otra oportunidad al proyecto. En octubre de ese mismo año, planificaron una segunda prueba para cerciorarse de las posibilidades reales de mantener al barco invisible durante un período más largo de tiempo. La fecha escogida para esta segunda prueba fue el 28 de octubre de 1943. Esta vez, los técnicos ajustaron el equipamiento y se prepararon para lo que vendría a ser un evento aún más misterioso. Ahora, prepárense para lo inusual. A pesar del éxito del experimento en cuanto a hacer desaparecer a Luz Eldridge, algo parecía fuera de lugar. Los observadores atentos notaron que, a pesar de la invisibilidad, el barco no se había movido de su sitio. ¿Cómo podían estar seguros? Bueno, las marcas que el peso del navío provocaba sobre el mar permanecieron allí. Esto sugería que, aunque el barco era invisible, seguía estando físicamente presente en el mismo lugar. ¿Qué podría ser más sorprendente que eso? Aquí viene el meollo del asunto. Antes de que el barco se desvaneciera, varios marinos se desmayaron en cubierta, otros fueron fulminados al instante, y algunos sufrieron combustiones espontáneas. Sí, lo escucharon bien, combustiones espontáneas. ¿Qué demonios estaba pasando en ese barco? La parte más enigmática es lo que sucedió a continuación. Las marcas sobre el agua desaparecieron, lo que significa que el barco no solo había desaparecido de la vista, sino que se había ido a algún sitio.
En concreto, el barco fue teletransportado a la base de Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia. Pero eso no es todo. También viajó en el tiempo. Sí, amigos, el Buzz Aldridge apareció 15 minutos en el pasado. Esta segunda prueba dejó a todos boquiabiertos, pero las consecuencias fueron aún más devastadoras para la tripulación que las del experimento anterior. La Marina estadounidense se dio cuenta de que había cruzado un umbral peligroso y decidió cancelar el proyecto definitivamente. Pero las secuelas de estas pruebas seguían persiguiendo a los marineros, y las historias más extrañas aún estaban por revelarse. ¿Cómo fue posible que un barco de guerra se teletransportara a través del espacio y el tiempo? ¿Qué más oculta esta misteriosa historia del experimento Filadelfia? Sigamos adelante, mis emprendedores de la felicidad, porque aún hay mucho por descubrir. Después de la segunda prueba en octubre de 1943, las historias y los rumores sobre el experimento Filadelfia comenzaron a circular. Las leyendas de un barco que se volvía invisible y viajaba en el tiempo se propagaron como un incendio forestal. Pero, ¿cómo salió esta increíble historia a la luz? Aquí es donde entra en escena un personaje peculiar llamado Carl Meredith Allen, que usaba el alias de Carlos Miguel Allende. Allen era un marino que sirvió en el SS Andrew Furuseth, otro barco cerca del Buzz Aldridge durante las pruebas. Según él, fue testigo directo de cómo el Buzz Aldridge desapareció de la nada. ¿Se imaginan estar en su lugar? Lo intrigante es que Allen mantuvo correspondencia con un ufólogo llamado Morris Jessup. En sus cartas, Allen afirmaba que podía proporcionar pruebas concretas de lo que había presenciado durante el experimento Filadelfia. Jessup, naturalmente, quedó impresionado con esta historia y la incluyó en su libro El caso de los ovnis en 1955. Este libro ayudó a popularizar aún más el misterio en torno al experimento Filadelfia. Pero aquí viene un giro más en la trama. Morris Jessup, el ufólogo que compartió la historia de Allen, se suicidó 4 años después de publicar su libro. Se dice que Jessup se sintió abrumado por la imposibilidad de replicar el éxito de su obra anterior, lo que contribuyó a darle más fuerza a la leyenda del experimento Filadelfia. ¿Un suicidio relacionado con el misterio del experimento? Las teorías sobre lo que realmente sucedió en el Buzz Aldridge continúan. La Marina estadounidense ha negado repetidamente la existencia del experimento Filadelfia y cualquier programa de invisibilidad o teletransportación. En un comunicado en noviembre del año 2000, la Oficina de Investigación Naval de la Marina afirmó que todo era un mito. Sin embargo, el misterio sigue vivo en la cultura popular. La historia de un barco que desapareció en el tiempo y el espacio ha inspirado libros y películas, como The Philadelphia Experiment, Project Invisibility y The Myth of the American Sleepover. A pesar de la negación oficial, las preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué pasó realmente en el experimento Filadelfia? ¿Cómo explicar las cartas de Carl Allen y la misteriosa muerte de Morris Jessup? A medida que las décadas pasaban, el enigma del experimento Filadelfia persistía. El Buzz Aldridge, protagonista involuntario de esta historia, fue vendido a la Marina griega y sirvió hasta 1990. Pero lo que encontraron los griegos en el barco planteó aún más preguntas. Las páginas del cuaderno de bitácora del Buzz Aldridge, desde su botadura hasta el 1 de diciembre de 1943 habían sido cuidadosamente arrancadas. ¿Por qué alguien querría borrar esa parte de la historia del barco? Además, la instalación eléctrica del barco presentaba anomalías que sorprendieron a los técnicos griegos. ¿Podrían estas anomalías estar relacionadas con los extraños fenómenos del experimento Filadelfia? Pero los misterios no terminaron allí. Durante su servicio en la Marina griega, se reportaron incidentes menores, como la desaparición de pequeños objetos, extrañas vibraciones a bordo e incluso la presencia de un halo verde. ¿Serían estos fenómenos evidencia de que algo inusual había sucedido en ese barco? Y luego están las historias de los marineros que participaron en el experimento. Muchos de ellos desarrollaron esquizofrenia, algunos perdieron por completo el juicio, y otros sufrieron heridas de gravedad al materializarse en lugares distintos. ¿Cómo se explican estos efectos aparentemente paranormales? Lo más inquietante es que algunos marineros, los menos afortunados, se dice que se fusionaron con el casco del barco. Esta idea parece sacada de una película de ciencia ficción, pero según las leyendas, es parte de la historia del experimento Filadelfia. Hasta hoy, la historia de Carl Allen, quien afirmó ser testigo del experimento, sigue siendo un misterio.
Aunque no hay pruebas concretas ni evidencias de que haya ocurrido realmente, la leyenda urbana ha perdurado durante décadas, inspirando películas, libros y debates interminables. La Marina estadounidense ha mantenido una postura firme al negar la existencia del experimento Filadelfia, mientras que los entusiastas del misterio continúan explorando y especulando sobre lo que realmente sucedió en ese día de octubre de 1943. Entonces, mis queridos emprendedores de la felicidad, hemos explorado un enigma que desafía la lógica y la razón. Hemos descubierto datos asombrosos sobre el experimento Filadelfia, pero las conclusiones aún están por llegar. ¿Podremos encontrar respuestas a estos misterios o seguirán siendo un enigma sin resolver? Vamos a explorar algunas de las hipótesis que han surgido para intentar explicar el misterio del experimento Filadelfia. Cabe señalar que estas hipótesis son teorías y especulaciones, ya que el enigma sigue sin resolverse oficialmente. Hipótesis 1. Experimento real de invisibilidad. Algunos creen que el experimento Filadelfia fue un intento real de la Marina de los Estados Unidos para desarrollar tecnología de invisibilidad utilizando principios de electromagnetismo. Los extraños efectos en el Luz Eldridge podrían haber sido causados por fallas en la implementación de esta tecnología experimental. Sin embargo, esta hipótesis plantea preguntas sobre cómo el barco podría haberse teletransportado y viajado en el tiempo. Hipótesis 2. Desinformación de guerra. Otra teoría sugiere que el experimento Filadelfia fue un encubrimiento destinado a desconcertar a los enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Se argumenta que se difundieron historias exageradas sobre el experimento para ocultar otros proyectos de investigación militar. Sin embargo, esta hipótesis no explica los informes de testigos o los efectos físicos en la tripulación. Hipótesis 3. Mitos y leyendas urbanas. Algunos consideran que la historia del experimento Filadelfia es simplemente un mito o una leyenda urbana que ha crecido con el tiempo. Se argumenta que las pruebas de testimonios y pruebas físicas son insuficientes para respaldar la existencia del experimento tal como se ha descrito. Esta hipótesis sugiere que las historias fueron exageradas o inventadas con el tiempo. Hipótesis 4. Experimentos científicos secretos. Otra posibilidad es que el Luz Eldridge haya estado involucrado en experimentos científicos secretos que no han sido revelados al público. Estos experimentos podrían haber causado los efectos misteriosos reportados, y la Marina podría haber ocultado información sobre ellos por razones de seguridad nacional. En última instancia, ninguna de estas hipótesis ha sido respaldada de manera concluyente, y el misterio del experimento Filadelfia sigue siendo una fuente de especulación y debate. Cada teoría tiene sus méritos y desafíos, pero hasta que se encuentren pruebas más sólidas, el enigma continuará siendo un rompecabezas sin resolver. Esta historia del experimento Filadelfia es como un auténtico viaje a lo desconocido. Lo que más me fascina es la combinación de elementos de ciencia, conspiración y lo paranormal. Desde la idea inicial de hacer un barco invisible hasta los informes de marineros desvaneciéndose y viajando en el tiempo, es simplemente alucinante. Lo contradictorio es como una historia tan increíble puede carecer de pruebas contundentes. Por un lado, tienes a Carl Allen y Morris Jessup respaldando la historia, pero por otro, la Marina estadounidense lo niega rotundamente. Es un conflicto que realmente despierta la imaginación y la intriga. Y luego está la cuestión de la salud de la tripulación de Luz Eldridge. ¿Cómo es posible que experimentaran efectos tan devastadores? Combustiones espontáneas, desmayos, esquizofrenia, fusionarse con el barco. Eso suena a una película de ciencia ficción. En cuanto a lo ilógico, está la idea de que un barco pudiera teletransportarse en el tiempo y el espacio. La ciencia actualmente no ofrece una explicación lógica para algo así. Entonces, ¿fue realmente un experimento malogrado o una invención de la imaginación colectiva? En definitiva, esta historia es un cóctel de misterio y asombro que desafía nuestra comprensión. Ya sea que creas que es un mito urbano o un evento real, es innegable que el experimento Filadelfia es uno de los misterios más cautivadores de la historia moderna. Bueno, mis emprendedores de la felicidad, vamos a dejarlo hasta aquí. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un me gusta. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, y a que le des clic a la campanita de notificaciones. Así sabrás cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, te ha hablado tu amigo y servidor, Andrés Rueda Díaz, y todo el equipo de iWalkies, la empresa de la felicidad.
Les deseo a todos un maravilloso día y hasta la próxima.